hay dos sin tres, entonces llega La familia de mi novia, parte 3, la última parte de esta épica saga que no te podés perder. Particularmente y para mí, esta es la más floja de la trilogía. ¿Y por qué? Te lo voy a contar en este video. Por eso hoy, en Resumímela, Los Pequeños Fockers. O La familia de mi novia, parte 3, como quieras. La historia comienza como 5 años después de la segunda, ya con Greg y Pam casados, y si te acordás que en la 2 Pam estaba embarazada, entonces te va a sorprender con que ahora tuvieron gemelos. Ir por los niños, llamar al pintor, conseguir la leche, sí. También iré a la casa para ver cómo va todo. Sí, no se parecen en nada, pero quédate tranquilo, tampoco le aportan absolutamente nada a la trama. Bueno. La cuestión es que también nos vamos a enterar de que el Dr. Rob, que era el marido de la hermana de Pam, parece que le metió los cuernos y se terminaron separando. ¿Esto importa para la trama? Bueno, más o menos. Y ahora te cuento por qué. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. La cuestión es que Roberto está recontra enojado con el Dr. Rob. Imagínate, le metió los cuernos a la hija. Y en vista de esta situación, y porque también se acerca el cumpleaños de los gemelos, decide ir a romperle las pelotas al pobre Greg para asegurarse de que no le meta los cuernos a Pam. Pero estoy entrenado para detectar ese comportamiento y la verdad es que estaba tan ocupado con Fornica que el Dr. Bob voló bajo mi radar. Seguramente te preguntarás si a Roberto le importa qué pasó con su otro nieto, el de la 2. Natalia Oreiro nos contesta. La verdad, me chupa esta y la mitad de esta. La cosa es que la familia está reunida de vuelta y seguramente te preguntarás qué pasó con la mamá de Greg. Bueno, la cosa es que le fue tan bien con el negocio del sexo que se puso un programa de televisión. ¿Tiene esto alguna relación con la trama? Spoiler, para nada. ¿Sabes de qué se trata el episodio de la semana? Usando los últimos juguetes sexuales para encender tu vida amorosa. En cambio, el papá de Greg decidió ir a aprender flamenco a España porque sí. Y seguramente te preguntarás si esto también tiene alguna relación con la trama. Y la respuesta sigue siendo no. ¿Papá? ¿Dónde estás? No vas a creer, estoy en Sevilla, España. ¿Qué estás haciendo en España? Estudiando. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, se ve que el guionista no supo cómo meterlos en la película, pero como tenían contrato para la tercera, decidieron que lo mejor es que hagan un par de pequeñas apariciones. ¡Ándate vos! Después de estos cameos innecesarios, volvemos con Greg, que resulta que es tan buen enfermero que decidieron ascenderlo a... bueno, supongo que a enfermero en jefe. Y como siempre, todo venía saliendo bien en la vida de Greg. Ya estaba casado, vivía con sus hijos y como teníamos que exprimir más la historia, vamos a inventar una contraparte femenina a cargo de la sensual Jessica Alba. ¿Lo entiendo, enfermero Fornica? Soy Andy García. Resulta que Jessica es una visitadora médica que andá a saber por qué le pide a Greg que promocione un producto similar al Viagra. Pero como es Jessica Alba, vamos a tratar de colocar alguna imagen que haga referencia a lo sexual y es por eso que tenemos una escena donde poner un enema en el culo de un paciente trata de parecer graciosa y sexy al mismo tiempo. Señor, ¿por qué no estira la pierna izquierda y pone su rodilla derecha pegada al pecho? Relajará las cosas ahí abajo. Es en este punto donde te das cuenta de que la franquicia está agotada porque no hicieron más que repetir el chiste de las anteriores y no salió de lo mejor. La cosa es que Jessica no es más que el pie para que Roberto desconfíe de Greg y más que tetas y culos, no va a aportar mucho más a la película. ¡Sí! La cosa es que Greg decide no contarle nada a Pam acerca de Jessica, así no se pone celosa. En ese momento aparece Owen Wilson porque, bueno, a esta altura de la película, ¿por qué no habría de hacerlo? Y le pide consejo a Greg sobre cómo puede pedirle matrimonio a la novia. Así es, amigos, tiene novia. Pam, ¿hay forma de que se acerque a la compu Greg? Es que quiero pedirle un consejo sobre algo, aunque no lo creas. O sea, la trama no tiene el más mínimo sentido. Digo, jamás vimos una relación cercana entre estos dos personajes en las otras películas. La verdad es que es muy sacado de la galera, pero en fin. La cosa es que Greg le dice a Owen que le pide matrimonio hablándole con el corazón. Y la novia de Owen le mete una patada en la cola y lo deja tirado. Bien, ¿dónde está Svetlana? ¿Sí? O mejor dicho, la futura señora Rowley. Terminó conmigo. A ver. Owen es un millonario con yates, propiedades y andá a saber qué más. ¿De verdad la novia le va a decir que no? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Si el guionista lo dice, debe ser así. La cosa es que esto provoca que Owen participe más en la película. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, resulta que Greg había comprado una casa y era el lugar donde se iba a hacer la fiesta de cumpleaños de los hijos. Pero resulta que el trabajo se lo estaban haciendo unos albañiles argentinos que andá a saber por qué le hicieron un agujero en el patio. El asunto es que tuvimos que excavar para sacar 20 metros de tubería llena de raíces ahí abajo. ¿Tiene esto algún sentido?
No sé. La cosa es que, claro, Roberto y Greg se recalentaron porque los estaban estafando y deciden tomar las cosas por su cuenta, moviendo el camión que estaba enfrente de la casa. El camión estaba lleno de tierra, pero había más tierra en el patio. Bueno, realmente no entiendo muy bien qué carajo estaban haciendo, pero ahí nomás Greg decide sacar el camión y cuando lo estaciona, pasa lo que tenía que pasar. ¡Hermano! ¿Está bien? Bueno, la cosa es que como Greg tenía que pagar la escuela de los chicos, en otra de las tramas innecesarias de la película, decide dar una charla sobre el Viagra para que puedan sacar un poco más de plata y demostrarle a Roberto que tiene un gran sostén financiero. ¿El padrino fornica? ¿El padrino fornica? La cuestión es que Roberto ve unos mensajes de Jessica en el celular y decide seguirlo para ver efectivamente que el Greg no se esté haciendo el vivo. La cosa es que Greg logra esquivarlo y Roberto vuelve a casa solo para encontrarse que su mujer está más caliente que la inflación en Argentina y andá a saber por qué decide tomarse una de las muestras de Viagra que tenía guardada Greg. Sostengo. La cuestión es que el amigo de Roberto no quería terminar la fiesta y cuando Greg vuelve de la charla y lo ve en esta situación, decide, a pesar de no ser médico, ponerle una inyección en el amigo. 3. O sea, imagínate el trauma que le dejan al pobre pibe después de ver esta situación. ¡Mamma mía! 50 años de psicólogo. Ahora, se nota el cambio generacional porque realmente la mayoría de los chistes están terriblemente trillados. Pero bueno, la cosa es que como la casa de Greg no estaba en condiciones para la fiesta, Roberto sospecha que Greg es un mujeriego y le dice a Pam que vuelva con Owen. Y encima Owen quiere hacer la fiesta en su casa. El Greg se pone como loco y los manda a todos al carajo. Gracias. No quiero ser el estúpido padrino fornica. Ahí nomás, y para que la peli no decaiga, resulta que Jessica estaba por el hospital dando vueltas y le dice al Greg que lo lleva a la casa. Pero como Greg quería estar solo, le dice que lo lleve a la casa donde se iba a vivir, que no había nadie. Y claro, pasa lo que tenía que pasar con Jessica Alba en la película. ¿Puedo ver más fotos de tus hijos? ¿Tiene alguna razón de ser esta situación? Bueno, es muy obvio que es porque el guionista así lo quiso, porque realmente es todo muy tirado de los pelos. Esto tenía que pasar porque justo, Roberto puede ver por la ventana que sus sospechas eran ciertas. La cuestión es que el pobre Greg es un alma inocente que en realidad no quería estar con Jessica, pero como Jessica se tomó 3 Viagras porque sí, entonces la situación tiene el remate que la participación de Jessica en la película merecía. Ya con tramas innecesarias y personajes desperdiciados por todos lados, llega el momento cúspide de la película que nos va a ofrecer algo que no vimos en las otras. Resulta que Greg se arregla, va al cumpleaños y le invita a Roberto a comerse una tortita. ¿Qué haces? Ahí nomás tenemos la pelea del ciclo entre Greg y Roberto, donde por cuestiones de la trama no va a haber ningún ganador porque resulta que Roberto se infarta. ¡Revés! 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 Rayos. Ahí nomás el Roberto ve que Greg se pudo hacer cargo de todo y se pone muy contento y lo acepta como el futuro sucesor a jefe de familia. Tú eres el Greg Fornica. Los gemelos tienen su cumpleaños, Greg y Pam terminan juntos y felices y parece que los papás de Greg y Pam van a mudarse cerca de ellos para poder seguir acompañándolos en un merecido final de la saga. Y que siga así porque realmente meter una cuarta parte sería una tragedia. Mudaremos a Chicago. No, en serio, vendimos la casa. No, si ellos se mudan, nosotros también. Crítica final, sin lugar a dudas, la más floja de todas. Realmente si te la pones a ver con lupa, la trama es débil, los chistes son repetidos, hay personajes que no tienen razón de ser y lo más triste es que son buenos actores que son terriblemente desperdiciados. Todo esto pasó porque varios actores y particularmente Dustin Hoffman quería cobrar un montón de guita, entonces como llegaron a varios arreglos, las participaciones fueron reducidas acortando tramas y dejando lo que fue la película que pudiste ver. La peli es entretenida, pero es un capítulo más que en mi humilde opinión podría haber sido mejor escrita y dirigida, pero en fin, es una opinión. ¿Y vos, qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta y compartilo, suscríbete al canal que me recontra ayudás. Nos vemos en el próximo resumen. Chau, chau. ¿Te gustó tanto como a mí?